Medidas para apaciguar a Marshall. El campeón norteamericano no se tranquilizó tras ganar el fuerte torneo de Nuremberg en el año 1906, arrojando de nuevo el guante a Lasker. Y el campeón aceptó la derrota, entre comillas, rebajando el premio del vencedor a $1,000. Los entusiastas americanos, seguidores del aspirante, lograron la suma necesaria para el duelo Lasker-Marshall, primer match por la corona en 10 años. Se hizo realidad. Tuvo lugar a comienzos de 1907 en 6 ciudades de Estados Unidos. Los contendientes jugaron a 8 victorias, según la nueva fórmula de aquella época. Si gana Marshall, ¿será este realmente reconocido como campeón del mundo?, se preguntaba. Con perplejidad, la revista Deutsche Schachzeitung. Lasker, sin embargo, no le concedió la menor oportunidad a su rival. Conociendo bien el carácter incansable y excesivamente optimista de Marshall, rápidamente tomó las necesarias medidas apaciguadoras. Este encuentro comenzó con los siguientes movimientos: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española que fue respondida con la variante berlinesa caballo F6 y las negras respondieron con D4. Solo la jugada del enroque corto da posibilidades de ventaja. Tras D4, E por D4, enroque y ahora alfil E7. Aquí también es interesante considerar el avance A6. A la respuesta alfil E7 continuó el blanco con E5. Sin embargo, en esta posición existen varias alternativas como son dama E2, así como caballo por D4, torre E1. Pero continuemos con la jugada de la partida E5, que fue respondido con caballo E4 y ahora caballo por D4. Posteriormente, muchos años después, en la partida Tal-Furman, en el 25º campeonato de la URSS en Riga 1958, después de la jugada dama E2, continuó caballo C5, torre D1, enroque. Aquí se considera como interesante caballo E6. Tras enroque, alfil por C6, B por C6, caballo por D4, dama E8, caballo C3, F6, caballo F5, alfil D8, dama C4 jaque, caballo E6, caballo D4 y las blancas mantuvieron cierta iniciativa. Pero en este encuentro Marshall respondió con la captura caballo D4 directamente y ahora enroque, que es la mejor continuación, porque sería perder tiempo la captura de caballo por D4. Continuando la partida de este match, que es fue la primera del match con enroque, el blanco respondió con caballo F5, un intento de luchar por al menos la apariencia de una ventaja. D5, alfil por C6. Como se supo más tarde, poco bueno también era la continuación caballo por E7 jaque, caballo por E7. Por ejemplo, dos continuaciones, C3. La otra sería
atacar el caballo de E4 con F3, caballo C5, B4, alfil D7, alfil E2 y caballo A4. Después de C3 en este análisis, C6, alfil E2, caballo G6, F3, caballo C5, B4, caballo D7, F4, torre E8, caballo D2, caballo D a F8, caballo B3, alfil F5, caballo C5, torre B8, G4, alfil C8, alfil E3 y F6 con iguales oportunidades, como se presentó en una partida entre Spielmann y Elis Cases en la ciudad de Linz en 1932. Pero sigamos con el cambio alfil por C6, B por C6, caballo por E7 jaque, dama por E7, torre E1, dama H4, interesante. En busca de complicaciones, las negras omiten la continuación F6, que les hubiera reportado una buena posición tras F3, caballo G5, alfil por G5. Este es el análisis que se da en el libro. Sin embargo, B3 es considerada como ligeramente mejor para las negras con la amenaza de alfil A3. Después de este cambio, alfil por G5, F por G5, caballo C3, alfil E6. Con la idea de C5, según Zack. Sin embargo, es mejor en lugar de ese desarrollo, torre B8, atacando B2 directamente y un posible traslado de la torre a B4, que es muy útil en esa horizontal. La otra alternativa y mejor es para las negras la línea alfil F5 con igualdad, siguiendo con dama H4, alfil E3. Las blancas con esto obtienen una ligera ventaja. Es posible que sea mejor la inmediata F3 como interesante que da Kasparov, pero la valoración del silicio dice que es aquí igual. Por lo tanto, regresamos al alfil E3, F6, F3, F por E5. Lo más prudente era, en este momento, el retroceso caballo G5, pero Lasker prefiere darle un astuto giro psicológico al combate. Es dudoso que el campeón del mundo hubiese calculado todas las variantes, pero sí es posible y probable que percibiese que el carácter de la posición resultante tras el sacrificio de pieza fuese muy cómodo para él y al mismo tiempo muy desagradable para el agresivo Marshall. Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, el sacrificio de la pieza con F por E5 es correcto, según la intuición de Lasker. F por E4, D4, G3. Una jugada dudosa. Y Lasker aceptó. Naturalmente, no era posible la retirada del alfil a D2, que es un error, debido a la continuación alfil G4, dama C1, torre F2, alfil G5, torre por G2 jaque, rey por G2, alfil H3 jaque, rey H1, dama F2 y mate en 2 movimientos. Sin embargo, tampoco era correcto alfil C1 debido a dama F2 jaque, rey H1 y alfil G4 ganando. Sin embargo, sí era posible en este momento dama D2 y después de D por E3, dama por E3 y caballo D2
alcanzándose una posición con posibilidades similares, si bien lo mejor parece ser ahora torre F6. O de lo contrario, lo que da la máquina es alfil E6 como ligeramente mejor para las negras, pero en el análisis de Kasparov propone torre F6, caballo D2, alfil G4 sin permitir que el adversario llegue a F3. Ahora el blanco tendría ventaja con torre F1. Regresando a la jugada G3 dudosa, dama F6 fue la retirada del negro y alfil por D4 dudosa también. De nuevo sale a relucir el conocimiento de Lasker sobre la naturaleza humana. Marshall no puede permanecer sentado esperando el ataque con la retirada alfil D2. Aquí tampoco era conveniente y dudoso dama D2, debido a D por E3, aunque en realidad el desarrollo del alfil a H3 es más fuerte. Después de la captura del alfil, dama por E3 y alfil H3 es una posición que no es atractiva para el blanco. Continuando con alfil por D4, E por D4, torre F1 y ahora dama por F1 jaque. No tiene sentido la jugada dama E5, así como tampoco dama E7, por lo que Lasker decidió pasar al final con dama por F1, dama por F1, torre por F1 y rey por F1. Cuando evitó el peligroso alfil D2, Marshall probablemente consideró que este final estaba empatado, pero Lasker tiene otra opinión y jugó en este momento torre B8, una buena jugada, una forma muy útil de activar la torre. Recuerdo personalmente que esta posición la estudié en un libro publicado en Cuba, donde Capablanca pone este ejemplo ilustrativo de aprovechamiento de la actividad de la torre en la columna, así como mejor alfil contra caballo. Continuó marcha con B3 y torre B5. En este juego la torre realmente hace milagro. Observe el recorrido de la misma de aquí en adelante, o desde que jugó torre B8 hasta el final de su recorrido. Seguimos entonces con varias alternativas. En la partida se jugó C4. Se puede entender el deseo de deshacerse del peón débil de C2, pero la continuación caballo D2 habría permitido a las blancas, aunque no sin dificultades, lograr las tablas deseadas. También existen otras posibilidades, como son C3, que es un error, así como caballo A3, que es otro error, A4, C4. Fue en definitiva lo jugado por Marshall para deshacerse de la debilidad de C2. Siguió entonces el traslado de la torre al ala de rey con torre H5 y rey G1. Después del avance H4, que es un error, seguiría G5, H por G5 y torre H1, y la torre paraliza a ambas piezas blancas del ala de dama. Y la torre paraliza ambas piezas blancas del ala de dama. Por lo tanto, rey G1, C5, caballo D2, rey F7, torre F1, error. El error posicional decisivo
la imaginación de Marshall se seca en el desierto del final. Era esencial el activo avance A3 con la idea de B4. Pero sigamos con la partida donde jugaron torre F1 jaque, rey E7 y A3. Ahora es dudoso. Por desgracia, esta actividad es demasiado tarde. La torre negra se traslada a H6. La torre está en alerta. H4. Otras posibilidades en esta posición son B4, así como torre A1. Pero en ambos casos las blancas se mantienen en posición deficiente. Por lo tanto, seguimos con H4, que también es ventajoso para el negro. Y ahora torre A6. Como resultado de la impresionante maniobra torre B8, B5, H5, H6 y A6, las negras tienen una enorme ventaja. Con 5 movimientos de esta torre que ha logrado debilitar los peones del contrario y atacar las mismas, la ventaja negra va ampliando. Ahora el blanco jugó torre A1. La defensa del peón con el avance a A4 no era mucho mejor. Por ejemplo, podría seguir alfil G4, torre F4, H5, rey F2, torre B6. Nuevamente la torre. Rey E1, A5, rey F2, torre B8. Rey E1, rey E6, preparándose para abrirse paso con el avance del peón a D3, seguido de rey E5 y rey D4. Después de la defensa del peón con torre A1, alfil G4, rey F2, rey E6 y A4. El final de torre, después del salto caballo F3, alfil por F3, rey por F3 y rey E5, también es malo para las blancas. Por lo tanto, A4, rey E5. Una imagen sorprendente, solo 10 movimientos simples y la posición de las blancas está en ruina. El blanco continuó con rey G2, torre F6. Sigue la gran actividad de esta torre. Torre E1, D3, torre F1 y rey D4. Por desgracia, la heroica torre no estará presente para presenciar el triunfo de las negras. Después de torre por F6, G por F6, rey F2, C6, A5. O de lo contrario, la retirada del caballo a B1, pero esto no soluciona nada por A5, rey E1, rey por E4, rey F2, rey D4 y las negras ganan también. Después del avance A5, A6, las blancas están en subvan. El resto está claro y no necesita comentario. Caballo B1, rey por E4, rey E1, alfil E2, caballo D2 jaque. Rey E3, caballo B1, F5, caballo D2, H5, fijando el peón de H4, caballo B1, rey F3, caballo C3, rey por G3, caballo A4, F4, caballo por C5, F3, caballo E4 jaque, rey F4, caballo D6, C5, B4, C por B4, C5. Ya esto es desesperación. El peón no irá muy lejos, puesto que B3, caballo C4 y rey G3 fuerza la rendición de las blancas. Una partida muy instructiva donde se pone de manifiesto la psicología
de Lasker en el ajedrez, aplicándola a las características de sus adversarios. En este caso, Marshall, un jugador intranquilo, agresivo y que no le gustaba o no era muy bueno en la defensa o en los finales, Lasker lo llevó a su terreno y obtuvo este maravilloso éxito. La partida completa, con los comentarios y análisis que omití en esta ocasión para no extender el vídeo, se los dejo en el blog para que la puedan disfrutar de otra forma en su tablero en la tranquilidad del hogar. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!